La madre quedó congelada para siempre en ese tiempo y espacio, pero el padre personalmente rompió su promesa de una sola vida. Un cónyuge incluso se burló de ella, alegando que no tenía a dónde ir más que a la mansión del príncipe. Poco sabía el mismo día en que se casó con su coesposa. La madre regresó silenciosamente al mundo que le pertenecía. En medio año mi padre había caído en la locura. Mi padre era el príncipe más joven de la gran dinastía romana. No solo estaba emparentado con el emperador, sino que también era un guerrero temible que infundía terror en los corazones de los enemigos en el campo de batalla. Sobresalía tanto en las artes literarias como en las marciales, y su apariencia no tenía paralelo. Era el sueño de toda doncella noble de la capital. Sin embargo, este hijo predilecto del cielo se casó solo con su madre como esposa legal, sin siquiera tomar una concubina. Su madre no tenía antecedentes familiares prominentes, ni era una belleza impresionante. A diferencia de las damas nobles de clanes prestigiosos, no se adhirió rígidamente a las reglas de conducta femenina, pero mi padre la adoraba incondicionalmente. Desde la infancia me dijo repetidamente: nunca ofendas a mi madre, nunca la hagas triste, nunca vayas en contra de sus deseos. Cada vez que veía a mi madre inclinada coquetamente en los brazos de mi padre, o a mi padre descansando cansadamente con la cabeza en su regazo, sabía quién realmente tenía el poder en esta familia. Y nunca me atrevía a actuar fuera de lugar. Mi madre era extremadamente amable conmigo, nunca hablándome con dureza ni restringiendo mi naturaleza, mientras que otras doncellas nobles estudiaban caligrafía y pintura en sus tocadores. Mi madre siempre me llevaba corriendo y saltando en el patio para fortalecer mi cuerpo. Solía decir: las damas de la capital persiguen una belleza delicada y parecida a un sauce, incluso matándose de hambre deliberadamente. Tal maltrato de sus cuerpos conduce a frecuentes enfermedades ginecológicas, simplemente atendiendo a la estética distorsionada de los hombres. Cuando llega el momento de dar a luz, mueren en el parto o quedan discapacitadas. Al final, son sus padres e hijos los que sufren. Mi madre rechazó la propuesta de mi padre de invitar a un tutor real del palacio, insistiendo en educarme ella misma. Lo que me enseñó no fueron trivialidades obsoletas como las virtudes de las mujeres, sino el vasto conocimiento de un milenio después, con el enfoque en moldear mi personalidad independiente. Las mujeres en la antigüedad ya enfrentan inmensas dificultades, dijo, sosteniendo mi mano suavemente. Deben confiar en sus padres, hermanos y esposos para sobrevivir. Con el tiempo se pierden y se vuelven sacrificios al sistema patriarcal. Solo manteniéndote despierto, dominando habilidades para apoyarte a ti mismo y aferrándote a tu resultado final puedes prosperar en las grietas. Si algo viola tus principios, nunca te engañes a ti mismo ni te comprometas. Fue entonces cuando aprendí el secreto de mi madre. Ella era una viajera en el tiempo de 1000 años en el futuro, que se había quedado voluntariamente en esta era antigua por su padre. En su tiempo, las ideas eran abiertas. Los hombres y las mujeres eran iguales y el matrimonio era estrictamente monógamo. Su padre la había tratado con total sinceridad, incluso cuando innumerables damas nobles se le arrojaban encima. Nunca apartó la mirada. Justo cuando yo en secreto decidía encontrar un esposo tan devoto como mi padre, rompió su promesa con sus propias manos. Cuando tenía 8 años, le dijo a mi madre que tenía la intención de casarse con Liu Qingel, la hija del ministro de guerra, como su coesposa. Esta señorita Liu era famosa entre los círculos nobles, no solo por su elegante belleza y talento poético, sino también por el extraordinario hecho de que permaneció soltera a los 25 años. No era que nadie le propusiera matrimonio, los casamenteros prácticamente habían desgastado el umbral de la mansión del ministro, pero estaba obstinadamente enamorada de mi padre, jurando no casarse con nadie más que con el príncipe de Din. Había esperado 10 años completos. En aquel entonces mi padre había ignorado su profundo afecto cuando se casó con mi madre. Mientras que otras mujeres que admiraban a mi padre hacía tiempo que se habían casado y tenían hijos, ella había amenazado con suicidarse, declarando que prefería ser monja antes que casarse con otro, incluso prometiendo jóvenes talentos como el ministro de Derecho hijo y el príncipe. Cheng no había logrado ganar su corazón. Ahora finalmente había cumplido su deseo. En lugar de convertirla en concubina, su padre había accedido a convertirla en coesposa, una posición igual a la de su madre. Esta era la primera vez que veía a mis padres pelearse y caer en una guerra fría. Y Jin-yan, dijo su madre con voz temblorosa, no te he dado suficiente amor y dignidad a lo largo de los años. ¿Por qué no puedes encontrar en tu corazón aceptar a una mujer pobre? Sé que te prometí una vida a una esposa, pero soy un príncipe de la Gran Roma, no un hombre de tu tiempo.
te he adorado solo a ti durante años, dándote el honor de esposa legal, deberías estar contenta, no entendía. ¿Cómo podía el padre que una vez abandonó todo por su madre romper repentinamente su juramento? Una década de compañía había desvanecido su pasión. ¿Acaso años de burlas de sus colegas habían sacudido su determinación? ¿O sentía pena por la espera de 10 años de Liu Qingga y creía que le debía un acuerdo? Nadie lo supo desde el momento en que ignoró los sentimientos de su madre, declaró que ella no tenía a dónde ir, cerró la puerta de golpe y comenzó su guerra fría, incluso ordenó que mi madre se confinara en su patio. Él no era diferente de cualquier otro hombre en el mundo. Pero mi madre no lloró ni hizo un escándalo, su calma era aterradora, me quedé a su lado todas las noches, la luz de la luna se derramaba sobre su rostro, reflejando un brillo resuelto. 7 días después, mi madre me preguntó de repente si regreso. ¿Me guardarás rencor? Negué con la cabeza, mi corazón dolía, para ser honesto, no quería ver a mi madre transformarse de una mujer gentil en una conspiradora despiadada en el patio interior, como la esposa del general de al lado, anhelaba su libertad, pero temía que mi propia vida se volviera insoportable sin ella. Pero las lecciones de autosuficiencia que mi madre me había enseñado desde la infancia habían echado raíces hace mucho tiempo, no podía dejar que sacrificara toda su vida por mí. Mi madre suspiró suavemente y me abrazó con fuerza. Solía decirles a las mujeres en línea que fueran decididas y no soportaran matrimonios infelices por el bien de sus hijos, ahora finalmente entiendo lo difícil que es realmente. Unos días después, llegaron mensajeros del palacio llamando a mi madre. Mi padre no tuvo más remedio que levantar su confinamiento. Ella no regresó hasta el anochecer. Esa noche me instruyó repetidamente, ofrezco todo mi conocimiento de toda la vida al emperador. La emperatriz y yo fuimos amigos cercanos en nuestra juventud. Ellos te protegerán. El túnel del tiempo solo podía llevar a una persona a la vez. El día que me vaya, te dejaré la llave. Tang Tang, mi madre te estará esperando al otro lado. Mi padre había pensado que 10 años de cariño exclusivo harían que mi madre estuviera contenta con su vida. Su imprudente intento de ponerla a prueba se basó en la creencia de que no tenía escapatoria. Él no sabía que la llave del tiempo de mi madre solo podía activarse una vez cada 10 años. Ella no la había usado hace 10 años, nunca imaginó que entraría en juego hoy, la fecha de la boda de mi padre con Liu. Qingel se acercó, no solo nunca puso un pie en el patio de la madre, sino que también me evitaba cada vez que iba a verlo, ya sea por culpa o distanciamiento. La madre no se detuvo en eso. Estaba demasiado ocupada sentando las bases para mi futuro y cortando lazos con el padre. A lo largo de los años nunca se había confinado al patio interior como otras mujeres nobles, contenta de servir a su esposo y criar hijos. En cambio, había viajado por todas partes, acumulando propiedades sustanciales en todas partes. Dejó todos estos activos, junto con varios confidentes capaces que había entrenado personalmente. Para mí, la madre también dejó una carta, instruyéndome que se la entregara al padre solo después de que se diera cuenta de que ella se había ido. Una vez que todo estuvo arreglado, eligió el día más extraordinario para irse. La noche de bodas del padre y Liu Qingel. Tal vez solo entonces podría cortar por completo todos los lazos y partir sin dudarlo. El padre estaba completamente inconsciente, inmerso en la alegría de casarse con su nueva novia, en vísperas de la boda. Finalmente vino a llamar a la puerta de la madre. Jin Yang, sé que estás resentido, dijo su voz suave, pero ten la seguridad de que nadie puede reemplazarte en mi corazón. Aunque Qingel es mi coesposa, ella ha prometido respetarte por encima de todo y poner tus deseos primero. Juro, después de esto, nunca llevaré a otra mujer a la mansión. La madre ignoró sus promesas hipócritas, solo le dijo a su doncella personal que abriera la ventana y colocara un colgante de jade afuera. Era el regalo de compromiso que su padre le había dado. El sonido nítido del jade rompiéndose resonó con fuerza en la noche. El padre suplicó en vano. Finalmente, estallando en ira, ¿qué puedes hacer si te niegas a ceder? En este mundo, ¿qué puedes lograr sin mí? Pensó que la madre había humillado su dignidad, convencida de que sin su favor, lucharía por sobrevivir en el patio interior. Había olvidado que su antigua calma y la actual prosperidad de la mansión del príncipe se debían a la cuidadosa planificación de su madre. Después de amenazar con no volver a entrar en su patio y marcharse furioso, el último rastro de cariño en los ojos de su madre finalmente se desvaneció. Al día siguiente la mansión estaba decorada con faroles rojos y serpentinas de colores, y los invitados llegaron en masa para ofrecer sus felicitaciones.
En medio del alegre sonido de gons y tambores, Liu Qingel finalmente obtuvo su deseo. Me quedé en la esquina del salón de bodas, observando el rostro radiante de mi padre a través de la multitud, vestido con su túnica de boda. Todavía se veía tan guapo como siempre, sus ojos se llenaron de alegría, especialmente cuando miró a su novia. Su mirada era tierna y satisfecha. La escena me recordó cómo solía mirar a mi madre con el mismo cariño gentil. No me quedé a ver la ceremonia, me deslicé sigilosamente. En ese momento mi madre se había cambiado a la ropa que había usado cuando llegó por primera vez, mirándome con ojos amorosos. Esta noche es realmente un buen día, dijo mientras la brillante luna colgaba alto en el cielo. Iluminando el patio como la luz del día, padre se casa con su nueva novia y madre recupera su libertad. Un brillante rayo de luz descendió de la noche oscura, madre se quedó de pie en la luz, arrancándose bruscamente el silbato de bronce del cuello y entregándomelo. Tang Tang, recuerda. Nadie puede tomar decisiones por ti, ni siquiera yo, ya sean 10, 20 o 30 años a partir de ahora. Si alguna vez eres infeliz, ven a cumplir nuestra promesa de reencuentro, aunque había pasado 3 meses preparándome para este momento. Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando nos separamos, los recuerdos de nuestra feliz familia de 3 pasaron por mi mente, y mi resentimiento hacia padre surgió incontrolablemente cuando el rayo de luz se desvaneció. Madre desapareció por completo de este mundo, Honlin. La doncella de madre me levantó suavemente, sus ojos llenos de simpatía. Señorita, no culpe a la señora, negué con la cabeza, ahogando los sollozos. Tal vez a los ojos de las mujeres en esta época, era común que los maridos tomaran coesposas o concubinas. Incluso aunque muchas mujeres cayeron en depresión o enfermedad por ello, no pudieron cambiar las costumbres del mundo, pero yo había aprendido de mi madre desde la infancia que las mujeres deben ser autosuficientes. Además, en la imagen del futuro que ella había pintado para mí, había vislumbrado su alma resuelta e inquebrantable, por lo tanto, nunca podría resentir la elección de mi madre. Además, ella ya había preparado un camino a seguir para mí. De ahora en adelante tendría que forjar mi propio camino. Me metí el silbato de bronce en el cuello. De repente, se oyeron pasos caóticos en la puerta del patio con un fuerte estruendo. La puerta se abrió de una patada. Bajo la brillante luz de la luna, mi padre entró frenéticamente, tropezando mientras buscaba a mi madre por todas partes, gritando su nombre con voz ronca. Cuando no pudo encontrarla, me vio sentada en el suelo y corrió hacia mí, con los ojos llenos de desesperada esperanza. Debió haber visto el rayo de luz y abandonado a su novia, corriendo para evitar que madre se fuera. Le dije fríamente, madre se ha ido. Su rostro se puso pálido como una sábana y se desplomó en el suelo. Luego dejó escapar un rugido desgarrador, golpeándose el pecho y llorando incontrolablemente. En este momento, padre finalmente probó la amargura del arrepentimiento. Había pensado que al comprender las debilidades de madre, podría obligarla a abandonar sus votos pasados y soportar agravios para permanecer a su lado, pero olvidó que aunque madre se había quedado una vez por amor, se iría sin dudarlo cuando se enfrentara al afecto vacilante y la traición de su esposo. Tuvo el coraje de hacerlo y me había enseñado ese coraje, legándomelo como su legado. Por lo tanto, no oculté mi desprecio por padre, incluso cuando lloró hasta convulsionar y gritó hasta desmayarse. No sentí ni una pizca de simpatía. Esta era la retribución que merecía. Simplemente había perdido a una mujer que ya había renunciado a él, pero ganó una hermosa nueva esposa. Madre, sin embargo, había perdido los mejores 10 años de su vida y un corazón sincero lleno de amor. Su pérdida del amor verdadero no era menos de lo que merecía. Al final, fue Liu Qingel quien levantó su propio velo de novia y se apresuró, ordenando a sus doncellas y sirvientes de la dote que llevaran a padre de regreso. Al principio, padre se negó a reconocerla, desahogando toda su ira en ella. Todo es culpa tuya. ¿Por qué no te casaste con alguien más? ¿Por qué tuviste que molestarme? Debiste haberme obligado con rumores. Por eso Jin Yang me dejó. Luego, con los ojos rojos de dolor, acusó amargamente a madre de ser cruel, alegando que no lo amaba lo suficiente como para soportar dejarlo a él y a mí, sin importar cuánto intentaron persuadirlo los invitados. Abandonó su habitual gentileza, actuando como una bestia atrapada, negándose a dejar que nadie se acercara. Los hermosos ojos de Liu Qingel se llenaron de lágrimas, su figura se balanceó inestablemente, pero ella todavía trató de persuadir a padre para que regresara a su habitación. Él la empujó bruscamente y ella se desplomó en el suelo. Ser abandonada por su marido en su noche de bodas y humillada delante de todos fue una vergüenza indescriptible para esta noble dama, pero no se rindió. Mordiéndose el labio, se puso de pie, y lo llamó con ternura. Su enamoramiento era evidente.
al ver que padre estaba al borde de la locura. Saqué la carta que madre había dejado y se la entregué, sus ojos se iluminaron de repente, arrebató la carta y la abrió, pero cuando leyó su contenido, retrocedió 2 pasos, sus manos temblaban mientras se agarraba el pecho con un jadeo doloroso. Escupió una bocanada de sangre. La carta revoloteó suavemente al suelo, bajo la luz de la luna, algunas palabras eran claramente visibles, asterisco al escuchar que has dividido lealtades, vengo a cortar nuestros lazos para siempre asterisco, a partir de ese día, padre estaba loco. Alternaba entre la lucidez y el delirio. Cuando estaba lúcido, se acurrucaba en silencio en patio de la madre, hojeando sus manuscritos sobrantes, negándose a comer, beber o dormir, al caer la noche, siempre culpaba a Liu Qingel de la partida de su madre, maldiciéndola con las palabras más crueles. A veces incluso arremetiendo violentamente en la mayoría de las noches, su padre se sentaba solo en el pabellón, sosteniendo una jarra de vino y bebiendo hasta el estupor hasta el amanecer. Liu Qingel era verdaderamente una mujer de profundo afecto. Aún así, se quedó para atender a esta familia rota, sin miedo a su violencia, sin resentimiento por su frialdad, sus amorosos ojos siempre estaban llenos de ternura y dolor inquebrantables, cuando su padre tenía una expresión fría, ella esperaba a distancia. Solo instruyendo a las criadas para que cuidaran meticulosamente de sus necesidades diarias, cuando él montaba en cólera y levantaba la mano para golpearla, ella no lloraba ni se esquivaba, solo dejaba que lágrimas claras corrieran silenciosamente por su expresivo rostro. Cuando estaba demasiado borracho para mantenerse en pie, ella lo ayudaba gentilmente a regresar a su habitación, cambiándole pacientemente la ropa sucia, incluso cuando vomitaba sobre ella nunca frunció el ceño. Todo su corazón estaba atado a mi padre, y por extensión. Me trató con extra amabilidad durante la locura de mi padre, no solo supervisó personalmente mi comida, ropa y refugio, sino que también visitó mi patio con frecuencia, con un rostro lleno de culpa se disculpó conmigo. Es todo culpa mía que perdieras a tu madre, aunque solo tenía 8 años. Podía distinguir entre la sinceridad y la pretensión. Cuando mi madre se fue por primera vez, de hecho había resentido a Liu Qingel por destrozar a nuestra familia, pero cuando me miró con esos ojos claros e inocentes, ese resentimiento se desvaneció como la niebla de la mañana. Ella y mi madre eran completamente diferentes, ella era la dama noble más típica de su tiempo, digna, virtuosa, gentil y refinada, el modelo perfecto de una esposa como lo describen los eruditos y poetas. Mi madre, sin embargo, nunca había pertenecido a esta era sobria e independiente. Aunque había suavizado sus bordes para mi padre, nunca había renunciado a su dignidad y libertad como mujer, ni se dignó a participar en las mezquinas luchas de poder del patio interior. Mi madre nunca había dicho una mala palabra sobre Liu Qingel. Solo maldijo a mi padre por su inconstancia e hipocresía, incluso me había aconsejado en privado: si Liu Qingel tiene un buen carácter, no le hagas las cosas difíciles. ¿Qué había hecho mi padre para merecer la devoción de estas 2 mujeres extraordinarias? La dedicación silenciosa de Liu Qingel finalmente derritió el corazón de mi padre en una noche de primavera medio año después. Esa noche compensaron su noche de bodas tardía. A partir de ese día, mi padre la nombró oficialmente la dueña de la mansión del príncipe. También ordenó que se sellara el patio de mi madre, prohibiendo que nadie la mencionara, y nunca volvió a poner un pie en mi patio, como si tratara de borrar todo rastro de la existencia de mi madre, temiendo que me entristeciera. Liu Qingel vino a consolarme durante varios días seguidos, llevándome a admirar el paisaje primaveral, visitar templos, o vagar por las calles para animarme. De hecho estuve triste por un tiempo, pero pronto lo acepté, sabía que mi padre estaba usando este método para escapar de su culpa por mi madre. Tal vez no era solo culpa, sino también el arrepentimiento y el dolor que surgían en su corazón a altas horas de la noche. En innumerables ocasiones, lo había visto sentado solo en el patio de mi madre hasta el amanecer, o de pie en silencio junto a mi cama, mirándome en silencio antes de irse. Al final, no se atrevió a mirarme bajo la persistente y suave ofensiva de Liu Qingel. Mi padre recuperó gradualmente su compostura anterior, como si la locura de hace medio año no hubiera sido más que una pesadilla, especialmente 3 meses después, cuando el médico diagnosticó a Liu Qingel como embarazada. Una luz brillante repentinamente estalló en los ojos de mi padre, parecía haber encontrado un nuevo propósito. Mirando la suave sonrisa de Liu Qingel, su corazón se llenó de culpa y remordimiento, recordó su paciencia, su consideración, su tolerancia y su devoción inquebrantable. Pensó que finalmente podría liberarse del dolor que su madre le había dejado. Lo siento, dijo, abrazando la mano, su voz ahogada por la emoción, te descuidé, Jin Yang me abandonó,
pero no puedo fallarte otra vez. Liu Qingel lloró lágrimas de alegría. Pensó que las palabras de padre significaban que realmente la había puesto en su corazón, incluso tomó mi mano y prometió solemnemente: cuando nazca tu hermano menor, le enseñaré a respetar a su hermana mayor. Pero no entendía cómo podría un hombre que había traicionado un voto de 10 años apreciar verdaderamente a una mujer atada por las restricciones de la tradición, no dispuesta a romper su ilusión. Simplemente me retiré silenciosamente de la habitación. Efectivamente, 2 meses después, padre trajo de vuelta a una hermosa mujer cuyas cejas tenían una agudeza familiar, especialmente sus ojos, que eran idénticos a los de la madre. Observé cómo Liu Qingel, con su vientre hinchado por el niño, miraba a padre con incredulidad, escuchándolo preocuparse por la nueva mujer. Finalmente tropezó y se desplomó en una silla, su rostro tan pálido como el papel. Al ver su expresión devastada, padre solo frunció el ceño ligeramente. Qingel, esta mujer fue un regalo del general Zong, como la señora de la mansión. Deberías hacer arreglos para ella apropiadamente. ¿Por qué actúas así? Podría ser que también estés celoso, no estés dispuesto a verme expandir la familia, fiel a su naturaleza como una enredadera aferrada que dependía de su esposo para sobrevivir. Liu Qingel temía que su padre se enfriara hacia ella, rápidamente negó con la cabeza, forzando una sonrisa, e instruyó a sus sirvientas para que prepararan un buen patio para la mujer. Incluso felicitó a su padre por ganar otra compañera, instando a la mujer a servirle bien. Solo vi cuán amarga era su sonrisa, como sus ojos ardían de dolor. Incapaz de soportarlo más, me puse de pie y le grité a mi padre: ¿qué significa traer de vuelta a esta mujer? ¿Estás tan resentido con mi madre que encontraste a alguien que se parece a ella para humillarla? ¿O sigues estancado en el pasado, usándola como un sustituto para aliviar tu culpa? Disfrutas imprudentemente de la amabilidad de quienes te cuidan, pero repetidamente les rompes el corazón. Ya sea madre o tía Liu, ahora las tratas a ambas de la misma manera. No es de extrañar que madre eligiera dejarme y abandonarte. Una bofetada crujiente resonó por la habitación. Liu Qingel gritó y se arrojó sobre mí. Sus lágrimas fluyeron mientras miraba mi mejilla hinchada, pero no lloré. Levanté mi rostro entumecido por el dolor, miré sin miedo a padre, cuyos ojos ardían de ira. Estoy realmente agradecido de que madre te haya dejado, dije, cada palabra aguda y clara. Padre montó en cólera, agarró un palo y lo blandió hacia mí, gritando sin descanso: hija ingrata, llevas mi sangre. ¿Cómo te atreves a ponerte del lado de los demás? ¿Has olvidado que ella te abandonó a ti y a mí? No solo no me entiendes, sino que también me acusas. Ella llenó tu cabeza con sus ideas rebeldes, corrompiéndote. Ya no puedes llamarla madre, ella no lo merece. Tu madre ahora soy Liu Qingel. El palo se estrelló sin descanso. Liu Qingel se arrojó sobre mí. Recibiendo la mayoría de los golpes en su espalda, le grité a mi padre que se detuviera, pero estaba cegado por la furia. Empujó a Liu Qingel a un lado y continuó golpeándome hasta que saqué un trozo de jade pegado de mi pecho y lo arrojé a sus pies. Se congeló de repente. Fue la respuesta de mi madre a su golpe nocturno en su puerta, un fragmento que había encontrado en su escritorio mientras me escabullía en su patio, abrumado por el dolor, y lo había escondido. Finalmente había llegado a usarse. Tal vez la locura de mi padre no había disminuido por completo. Recogió el jade roto con cuidado, tropezando hacia la puerta, vislumbrando los rasgos familiares de la nueva mujer por el rabillo del ojo. Se detuvo. Jingyang, ¿eres tú? ¿Has regresado? Estaba abrumado por la emoción, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Me perdonas? No es así. Sabía que me amabas tanto que nunca podría soportar dejarme. Te trataré bueno. Solo ustedes, todas las demás mujeres, no significan nada. Revitalizó. Confundió a la mujer con su madre, la levantó y salió corriendo del patio. Sentí una oleada de náuseas crecer dentro de mí. Los gritos de la sirvienta me sacaron de mis pensamientos. Vi que el rostro de Liu Qingel estaba pálido, su expresión desesperada y sangre espesa y viscosa se acumulaba gradualmente debajo de él. Rápidamente le ordené a Hon Lin que abandonara la mansión para buscar un médico. Afortunadamente sabía montar a caballo y rápidamente trajo un médico de regreso, salvando la vida de Liu Qingel a tiempo. Liu Qingel me estaba extremadamente agradecido y le pidió a la sirvienta que me enviara innumerables tesoros. Negué con la cabeza y me negué. La gente no es despiadada. Si no hubiera recibido el golpe por mí, ¿cómo podría haber estado en tal peligro? Además, su preocupación por mí durante el último año ha sido vívida y genuina, lo cual es realmente raro, así que le agradecí solemnemente. Sus ojos se enrojecieron y mirando la apariencia pálida y débil de Liu Qingel, no pude evitar preguntarle a la tía Liu:
Incluso después de todo lo que ese padre te ha hecho, ¿todavía lo amas? Curvó los labios y una lágrima se deslizó por la esquina de su ojo. San Lang es mi obsesión de toda la vida, pero esos ojos ya no son tan brillantes como antes. Al día siguiente, después de que su padre se puso sobrio, corrió a ver a Liu Qingel. Se arrodilló frente a la cama, sosteniendo su mano con remordimiento, y se reprendió por lo que había hecho. Antes de que pudiera decir mucho, Liu Qingel lo perdonó y ya estaba sollozando en sus brazos, solo sonriendo después de escuchar a su padre jurar no volver a ponerle una mano encima. Para compensarlo, su padre también lo registró oficialmente como consorte del príncipe en el registro imperial del clan imperial. Antes de irse, me miró profundamente. Al día siguiente, cuando llegaron el tutor pedante y la institutriz severa y recta, finalmente entendí el significado en sus ojos. Esa era la determinación de corregirme, de abandonar por completo cualquier sentimiento de culpa y transferir el resentimiento que nunca mostró hacia mi madre me obligó a someterme de esta manera inquebrantable. Así comenzó una lucha que duró 6 años. El tutor me enseñó el habla correcta y yo escuchaba con humildad, pero cada vez que pronunciaba palabras menospreciando a las mujeres, yo respondía con palabras duras y una réplica feroz, dejándolo sin palabras en varias ocasiones, tan a menudo que una vez exigió que lo despidieran ante mi padre. Después de aprender todas las reglas que me enseñó la institutriz, rompí los libros sobre la virtud femenina que había traído y los arrojé al fuego. Aprendí a adaptarme a los tiempos y a soportar el gobierno de mi padre cuando aún me faltaba fuerza, ocultando mi desafío, pero permanecí más como mi madre, nunca permitiendo que mi mente se corrompiera por la paz temporal. Y nunca permitiendo que el sistema patriarcal de rituales erosionara mi alma. Siempre que mi padre intentaba disciplinarme, Liu Qingel siempre intervenía y lo disuadía. Al final, solo pudo castigarme haciéndome arrodillar y recitar una disculpa en el salón ancestral. Después de varios castigos de este tipo, la emperatriz llegó con un decreto imperial, invitándola a palacio. Después de regresar, me miró en silencio durante un largo rato, luego finalmente canceló mi castigo y nunca más me impuso disciplina. Durante 6 años, Liu Qingel dio a luz a un hijo y una hija, estableciendo firmemente su posición en la casa. Su padre, mientras tanto, gradualmente tomó varias concubinas, cada una con rastros de rasgos familiares en su apariencia y gracia. Yo también gané varios pañuelos de conexión, principalmente de chicas despreocupadas, inocentes y de buen corazón. Con el creciente número de concubinas y niños en la mansión del príncipe, Liu Qingel se volvió cada vez más delgado y demacrado, especialmente 1 o 2 concubinas inquietas, que siempre estaban provocando conflictos y luchas internas en el patio trasero, y deliberadamente le dificultaban las cosas. Su padre solo la consolaba pero nunca disciplinaba a esas concubinas. En lugar de complacerse en su compañía día tras día, las concubinas, envalentonadas por su favor, especialmente después de quedar embarazadas, fueron aún más descaradas al desafiar la autoridad de la esposa principal, convirtiendo el patio trasero en un desastre caótico. Estaba enojado por su desgracia y entristecido por su falta de asertividad, aconsejándole que no fuera débil y que no se preocupara demasiado por los sentimientos de su padre. Ya no parecía la mujer llorosa y ahogada de hace unos años que decía: si San Lang no me ama, ¿qué sentido tiene que sea una princesa consorte? En cambio acarició silenciosamente al gato en sus brazos y, después de un momento, exhaló un largo suspiro y dijo: entiendo. Pasó otro año y alcancé la edad de Gili. Ceremonia de mayoría de edad. Ese día, llegó un decreto imperial del palacio, otorgándome el título de princesa y otorgándome el honor de entrar al palacio para acompañar a la emperatriz viuda. En el palacio con el cuidado de la emperatriz viuda y la emperatriz. Todos me trataban con respeto. La princesa Yingling, la hija de la emperatriz, tenía más o menos mi edad, una niña ingenua y vivaz que siempre corría al palacio de la emperatriz viuda para jugar conmigo, tal vez sintiendo que yo era diferente de las otras hermanas del palacio, más directa. Se volvió cada vez más cercana a mí, no solo me consideraba una confidente, feliz de compartir cosas interesantes conmigo, sino que también, cuando el emperador y la emperatriz estaban en desacuerdo, se enterraba abatida en mis mantas, llorando en silencio, sin querer irse. Siempre necesitándome a mí, su prima unos meses más joven, para abrazarla y consolarla, se sorprendió por mi naturaleza tranquila, y luego, recordando mis antecedentes, sus ojos se llenaron de lástima y afecto, y me abrazaba a cambio, arrojando sus problemas a los vientos al día siguiente. Aunque nuestras personalidades eran diferentes, coincidimos en ciertas ideas y comportamientos impactantes. Sin embargo, ella era de noble cuna,
la hija mayor de la emperatriz, colmada de amor. Así que cuando refutó al confuciano la insistencia del erudito en los hijos y nueras, y declaró audazmente, profiriendo la escandalosa afirmación de que las mujeres no eran necesariamente inferiores a los hombres, nadie se atrevió a refutarla, el emperador incluso pareció estar disgustado. Pero en cambio recompensó a Yingling con varios tarros de perlas del Mar del Este. Ella me envió un tarro, sus cejas y ojos irradiaban libertad y tranquilidad, pensando que no lo sabía muy bien lo feliz que me hacía ver sus rostros ponerse verdes cuando el emperador estaba enfermo. Siempre era la emperatriz quien lo ayudaba a revisar los memoriales. Nunca sobrepasando sus límites, sin embargo, esos viejos cascarrabias en la corte la destituyeron una y otra vez. Realmente no lo entiendo, claramente todos los hombres en el mundo tienen madres, esposas e hijas, claramente no pueden vivir sin mujeres. ¿Por qué entonces escriben libros como *nuce admonitions for women que oprimen a las mujeres, usando innumerables preceptos infundados para atar a las mujeres, confinándolas en los rincones del patio trasero, usando la carne y la sangre de las mujeres, las lágrimas para satisfacer su autoestima y deseos, y aún así culpando hipócritamente a las mujeres por todo lo que sale mal? Los hombres son lo suficientemente malos, pero incluso la mayoría de las mujeres en este mundo piensan lo mismo. Creyendo que las mujeres son inherentemente inferiores a los hombres, creyendo que no ser amadas por sus esposos siempre es su culpa, creyendo que lo que persiguen en la vida es el amor de su esposo, atrapándose en ese pequeño patio. Nunca consideran si pueden salir de él. Su tono pasó de la indignación a la alegría y luego a la impotencia. ¿Qué pasa si soy una princesa? Todas las mujeres de este mundo sufren el mismo destino. Tomé suavemente su mano. Prima, ¿sabes cuántas mujeres en la Gran Roma te envidian? Se burló. ¿Me envidian por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una jaula de madera y una de oro? Negué con la cabeza en silencio. Luego la llevé a la emperatriz viuda para pedirle una ficha para salir del palacio, tintineando, confundida pero encantada por la perspectiva de una libertad temporal, la siguió con entusiasmo, pero a mi orden. El carruaje no se detuvo en el bullicioso centro de la ciudad, en cambio corrió directo a un callejón. Hace 2 años, mientras acompañaba a Liu Qingel al templo para quemar incienso, había ayudado a una joven que se escondía bajo la ventana de una escuela privada, escuchando las lecciones, cuando el maestro y su hijo la echaron y la regañaron. Ella se negó a dar marcha atrás. ¿Por qué dices que es inútil que las mujeres estudien? Si estudiar es inútil, ¿por qué ustedes los hombres estudian día y noche? ¿Por qué debo ir a casa a coser y remendar, esperando casarme con un buen hombre, mientras tú te sientas aquí y aprendes? Se burló el maestro. ¿Qué pasa con todas estas preguntas? ¿Por qué no le preguntas al cielo por qué fue tan cruel nacer mujer? En este mundo los hombres son inherentemente superiores a las mujeres. Mientras la perseguían fuera del patio de la escuela, cubierta de barro, no dijo nada, pero sus ojos brillaban con un desafío inquebrantable. No pude evitar acercarme a ella. Español me enteré de que su nombre era Wanyan, y que vivía en el callejón Tongua. Después de acompañar al joven emperador a la escuela unas cuantas veces, había desarrollado un anhelo de leer y escribir, pero su familia pensó que su sueño era absurdo. Encontrándola con nada más que regaños y palizas, le había enviado libros en secreto de vez en cuando. Habían pasado 2 años, me pregunté si Wanyan había cumplido su promesa de poder componer poemas. El carruaje se detuvo al final del callejón. Gritos de abuso y sollozos amargos flotaron sobre el muro bajo. Niña desvergonzada, solo porque su gracia te elogió unas cuantas veces, ¿crees que puedes hacer el trabajo de los hombres? Abre los ojos. ¿Qué mujer en este mundo se atreve a mostrar su rostro en público? ¿Qué mujer puede estudiar y tomar los exámenes imperiales? Los insultos y los sonidos de los golpes continuaron. Zorra perezosa, ¿de qué sirve leer más libros si todavía tienes que casarte al final? Creo que ya no podemos retenerte en casa. Ordené apresuradamente a mis guardias que derribaran la puerta y se llevaran a la inconsciente Wanyan. Su padre intentó detenerlos, gritando que ni siquiera las princesas y los nobles tenían derecho a entrar en casas privadas y llevarse a su hija. Pero se quedó en silencio al instante cuando Tintineo sacó un lingote de oro, sonriendo obsequiosamente. Es su fortuna que te hayas encaprichado con Wanyan. De ahora en adelante, ella no tiene nada que ver con nuestra familia. Las heridas de Wanyan eran graves. Estaba claro que había soportado palizas regulares de su padre. Su pierna se rompió en este ataque y su cuerpo estaba cubierto de innumerables cicatrices antiguas y nuevas, pero su espíritu estaba intacto. Cuando supo que nunca tendría que regresar a esa casa, sonrió ampliamente.
Luego rompió a llorar, todos los vecinos se rieron de mí, diciendo que estudiar es inútil para las mujeres, dijo entre lágrimas, dicen que una mujer no puede sobrevivir en este mundo sin depender de un hombre, cuanto más dicen eso, más decidida estoy. El único destino de una mujer es casarse. Me niego, sus ojos brillaron con determinación. Los hombres no quieren que estudiemos simplemente porque temen que ganemos el coraje para resistir y luchar por nosotras mismas una vez que nuestras mentes se abran. La semilla que sembré casualmente hace 2 años había brotado en el suelo más duro. Después de organizar el cuidado de Wanyan, regresamos al palacio, tintineando, inusualmente silenciosa. Se encerró en sus aposentos durante 3 días, en la tercera noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida. Una doncella vino a anunciar que la princesa estaba aquí, entró corriendo. Agarrando mi mano, sus ojos brillando como estrellas, Tan, creo que finalmente sé lo que quiero hacer, ¿me ayudarás? Asentí sin dudarlo. Después de esa noche se volvió mucho más serena, pero aún mantenía su comportamiento inocente frente a los demás. Intercambiamos muchas ideas. Primero celebramos una reunión de poesía. Las damas nobles de la capital acudieron en masa para asistir. Atraídas por la reputación de la princesa, pero cuando Tintineo las animó a donar dinero y prestigio para establecer juntas una escuela para niñas, sus expresiones cambiaron drásticamente. ¿De qué sirve que las mujeres estudien? ¿Para que podamos andar por ahí en público como los hombres? ¿O tomar los exámenes imperiales y convertirnos en funcionarias? Parece fácil, pero solo provocará problemas en nuestras familias y pondrá el mundo patas arriba, exclamó una dama. Solo una princesa y una dama noble se atreverían a ser tan rebeldes, te han malcriado muchísimo. No tienes idea de lo dura que es nuestra vida, agregó otra, como mujeres. Debemos conocer nuestro lugar y acatar las reglas. Hemos cometido un error al venir aquí, solo espero que esta reunión no arruine nuestra reputación, antes de que nuestra revolución siquiera comenzara. Los ministros destituyeron a Yingling y arrastraron a la emperatriz también. Varios ministros ancianos insistieron en que el emperador castigara a la emperatriz por incitar a su hija a desafiar la autoridad patriarcal y violar los principios morales, enumerando una larga lista de acusaciones falsas, incluyendo tiranía en el harén y asesinato de concubinas y herederos imperiales. Yingling nunca había imaginado que sus acciones causarían tal alboroto. Incluso la emperatriz viuda estaba alarmada. A pesar de su afecto por Yingling, no tuvo más remedio que reprendernos severamente. Fuimos a visitar a la emperatriz, quien había sido despojada de su poder sobre el harén. Contrariamente a nuestras expectativas de que estuviera abatida, se había quitado sus lujosas túnicas y vestía con sencillez. El aura intimidante de una gobernante había desaparecido de sus cejas, reemplazada por una conducta tranquila y gentil, como si finalmente hubiera encontrado la paz. No nos regañó, en cambio, consoló a Yingling, diciéndole que no se preocupara. Hace tiempo que me cansé de la lucha interminable del palacio, dijo. 6 meses de confinamiento son una bendición. Dan me dio la oportunidad de descansar y recuperarme. Aunque Yingling estaba indignado, comprendió lo que estaba en juego y no montó en cólera como antes. El emperador me habló en privado. La emperatriz es talentosa y sabia. Cada monumento que ha revisado y cada política que ha formulado ha beneficiado al país y al pueblo. Todos la elogian. Pero solo por ser mujer, a pesar de haber hecho grandes contribuciones a la corte, estos ministros insisten en confinarla en el harén. Suspiró. Tang, no estoy dispuesto a aceptar esto. ¿Por qué las mujeres deben congraciarse con los hombres? ¿Por qué las mujeres no pueden controlar su propio destino? ¿Por qué las mujeres deben ser tratadas como objetos, negándoles la dignidad? ¿Por qué las mujeres deben restringir su propio comportamiento y el de los demás según los deseos de los hombres? ¿Por qué incluso después de este duro golpe, Yingling y yo nos negamos a rendirnos? Encomendamos en secreto a Wanyan una misión, fundamos el Salón de las Huérfanas entre la gente. Además de enseñarles a leer y escribir, también instruimos a las mujeres en diversas habilidades para ayudarlas a mantenerse independientemente. Aunque mi madre me había dejado toda su riqueza cuando se fue, Liu Qingel, después de enterarse accidentalmente de nuestro proyecto, donó una gran suma de dinero. Mi padre siempre estaba fuera de casa hasta altas horas de la noche. Al verla forzar una sonrisa para ocultar su dolor, recordé su talento literario y la invité a enseñar en el salón. Después de pensarlo un momento, estuvo de acuerdo. Como decían los antiguos, el carácter moral se nutre desde la infancia.
Si enseñamos a las niñas desde una edad temprana que son individuos independientes, lo suficientemente valientes para soñar y actuar, sin necesidad de depender de los demás, tal vez el destino de esas pobres mujeres que murieron de depresión, o se suicidaron sería diferente. Un año pasó rápidamente. El Salón de la Dama Huérfana gradualmente ganó reputación entre la gente. El primer grupo de niñas huérfanas que habían ingresado con un aspecto demacrado y abatido ahora enfrentaban las dificultades con un espíritu brillante, habiendo dado el primer paso para superar sus miedos. Ya no les era difícil salir al mundo a ganarse la vida, mientras caminaban con confianza por las calles y callejones, buscando trabajo y sobresaliendo en él. La opinión pública comenzó a cambiar lentamente. Cada vez más mujeres que no tenían a dónde ir acudían al salón. Niñas abandonadas. Jóvenes educadas de familias caídas que casi habían sido vendidas, costureras hábiles que habían escapado por poco de la muerte por violencia doméstica. Las mujeres más jóvenes estudiaban como estudiantes. Las mayores o aquellas con habilidades se convertían en maestras. Aquellas que podían salir a trabajar a menudo regresaban para compartir sus experiencias, se unieron como una sola, formando gradualmente una fuerza poderosa. El ejemplo más llamativo fue cuando alguien intentó invadir y humillar el salón. Antes de que Wang Yan pudiera siquiera enviar por Yingling y por mí, las mujeres ya se habían defendido y resuelto la crisis. Pensé que esto debía ser lo que madre había llamado una revolución de mujeres. Muchas otras cosas sucedieron ese año. Como maestra en el salón, Liu Qingel se liberó de la jaula del patio interior y fue testigo del sufrimiento de innumerables mujeres. Con el tiempo, reflexionó sobre su en el pasado, como había insistido obstinadamente en casarse con su padre, lastimándose profundamente en el proceso. A pesar de que finalmente había obtenido lo que quería, tanto ella como su padre habían cambiado más allá del reconocimiento. El arrepentimiento comenzó a apoderarse de su corazón. Lentamente volvió su atención a sí misma, para cuando su padre notó el cambio. Liu Qingel ya se había vuelto indiferente hacia él. En el palacio, la emperatriz, aunque su confinamiento había sido levantado, aún mantenía las puertas de su palacio cerradas. Solo a Yingling y a mí se nos permitía visitar ocasionalmente. Incluso el emperador y las doncellas de la emperatriz viuda fueron rechazadas. Según Yingling, el emperador estaba abrumado por montones de monumentos y desastres en todo el país, sin la ayuda de la emperatriz. Había caído de un gobernante sabio que gobernaba con facilidad a un líder confuso e incompetente. La corte estaba en caos y el harén no era mejor. Sin el gobierno autoritario de la emperatriz, las concubinas lucharon ferozmente por el favor de la emperatriz, actuando imprudentemente y provocando un sinfín de problemas. En medio de la situación, el emperador se encontraba exhausto y la emperatriz viuda suspiraba constantemente. Impotente, el emperador desahogó su ira reprendiendo a los ministros ancianos que primero habían destituido a la emperatriz. En ese momento, un incidente importante sacudió la corte. Son Yu, la mejor puntuada en los exámenes imperiales, fue expuesta como mujer durante su primera audiencia en la corte después de ser nombrada. Ante las dudas de los ministros y la furia de la emperatriz, Son Yu permaneció tranquila. Se quitó con calma su sombrero oficial y se soltó el cabello. Mientras su largo cabello negro caía en cascada, revelando sus brillantes y hermosos rasgos de mujer, enderezó la espalda y mantuvo la cabeza en alto. Los ministros gritaron enojados, acusándola de alterar el orden mundial e intentar engañar al emperador. Pero ella no mostró miedo. Hoy me encuentro en esta corte imperial como la erudita más destacada elegida por su majestad. Antes de esto, era una plebeya. Durante 4 largos años, soporté incontables dificultades en el camino a los exámenes imperiales confiando únicamente en mi verdadero talento y conocimiento. ¿Cómo te atreves a acusarme de engañar al emperador disfrazándome de hombre? Si obtener un rango oficial como mujer es un engaño, entonces mi disfraz nació del prejuicio del mundo. Poseo una riqueza de conocimiento ansiosa por servir al Estado, ya que he eclipsado a los eruditos de todo el país. ¿Por qué no puedo ocupar un cargo en la corte? ¿Por qué no puedo compartir las cargas de su majestad? ¿Por qué no puedo contribuir con mi fuerza para fortalecer la gran fortaleza y traer la paz a su pueblo? Durante miles de años han surgido mujeres extraordinarias a lo largo de la historia, sirviendo al país, al monarca y al pueblo. ¿Alguna de ellas era inferior a los hombres? Sin embargo, las normas sociales las aplastaron. Después del matrimonio, se desvanecieron en la oscuridad, verdaderamente una pérdida para la nación. Si albergas preocupaciones, ten la seguridad. He abrazado durante mucho tiempo la resolución de un hombre, no tengo ningún deseo de matrimonio o fama. Hoy, juro ante su majestad, yo Son Yu,
Nunca me casaré, mi vida y mi muerte estarán ligadas a un gran ron, si rompo este juramento, puede que me caiga un rayo y encuentre un final terrible, pero ¿cómo podrían miles de años de opresión y costumbres obsoletas cambiarse por las palabras de una sola mujer? La corte estalló en un alboroto, el emperador ordenó que le quitaran la túnica oficial a Sonju y la arrojaran a prisión. Al enterarse de esto, las puertas herméticamente cerradas del palacio de la emperatriz se abrieron, la emperatriz, adornada con su corona real y túnicas, solicitó una audiencia con el emperador, justo cuando Yingling y yo nos devanábamos los sesos para rescatar a Sonju después de recibir la carta de Wanyan. El emperador ya la había liberado con un edicto verbal nombrándola como enviada especial. Ella debía viajar a Qianzu sola, sin un solo soldado para controlar las inundaciones. Si tenía éxito, podría expiar sus crímenes, restaurar su estatus oficial e incluso ganar méritos. Cuando vimos a Sonju, se estaba despidiendo de Wanyan en el salón de la dama huérfana. Al notar nuestra llegada, se inclinó solemnemente. Gracias a ambos por sus sinceros esfuerzos en la fundación de este salón, dijo, por favor continúen persistiendo, la vida es dura para las mujeres en este mundo, si incluso las mujeres se menosprecian a sí mismas, esa sería la mayor tragedia de todas. Espero que un día los salones de las damas huérfanas se extiendan por cada rincón de la Gran Roma, dando a las mujeres un lugar donde refugiarse, un lugar al que pertenecer y enseñándoles que ellas también pueden ser independientes, autosuficientes y fuertes. En cuanto a mí, abriré un camino para todas las mujeres. Lucharé por la justicia en este mundo, éxito o fracaso, nunca vacilaré. Antes de partir, nos pidió que transmitiéramos su gratitud a la emperatriz. Bajo el sol poniente, su esbelta figura se perdió en la distancia, estirada por la luz. Tintineando y yo permanecimos profundamente conmovidos en nuestros corazones. Fue como si una piedra hubiera sido arrojada a un lago, ondulando por un momento antes de volver a la calma, pero pronto comenzaron a arraigarse cambios sutiles en la capital. Las mujeres del salón de la dama huérfana, hábiles y diligentes, se ganaron elogios generalizados de la gente. Muchas tiendas incluso acudieron al salón para reclutarlas. Influenciadas por esto, algunas familias comunes, tentadas por la perspectiva de que sus hijas se mantuvieran a sí mismas, comenzaron a enviar a sus niñas a aprender habilidades. Después de todo, para las familias que luchan por poner comida en la mesa, las normas religiosas y éticas importaban mucho menos que la supervivencia. Por lo tanto, expandir el salón de la dama huérfana se convirtió en una necesidad urgente. Aunque Tintineando y yo habíamos mantenido en secreto nuestra participación, era inevitable que la noticia se filtrara eventualmente. Sin embargo, en lugar de juicios políticos o acusaciones, recibimos una avalancha de donaciones, de la emperatriz viuda y la emperatriz, de damas nobles de la capital, de jóvenes solteras de prestigio, clanes y de las propias mujeres autosuficientes del salón. Una vez que se eligió un nuevo sitio, el emperador inscribió personalmente una placa que decía Escuela de Niñas Jintan y emitió un edicto imperial recompensando a Yingling y a mí, demostrando claramente su apoyo y aprobación. También fue una reprimenda mordaz a los ministros conservadores que se nos habían opuesto. A partir de ese día, Yingling y yo dimos nuestro primer paso exitoso en nuestra revolución. A medida que florecía la educación de las niñas, los clanes nobles en la capital siguieron el ejemplo, estableciendo sus propias escuelas para niñas. Ya no se limitaban a lin y caligrafía, pintura y virtudes femeninas. Estas escuelas ofrecían cursos de etiqueta, matemáticas y literatura. Esta tendencia alcanzó su punto máximo 2 años después, cuando Sonju regresó triunfante después de controlar con éxito las inundaciones en Qianzu. Las inundaciones en Qianzu habían plagado al emperador durante años. Incluso los ministros más veteranos y vocales enviados para abordar la crisis habían sido derrotados, obstaculizados por la colusión entre los poderosos clanes locales y los funcionarios corruptos. Pero Sonju, sin un solo soldado, usó su lengua de plata y el apoyo tras bastidores de la emperatriz, Tintineo y yo para desmantelar gradualmente los intereses muy unidos de los clanes nobles. Reparó con éxito las presas de Qianzu y trajo de vuelta una larga lista de funcionarios corruptos junto con evidencia de sus crímenes. Las dificultades que soportó fueron evidentes en su apariencia demacrada. Encantada por el éxito de Sonju, el emperador no solo restauró su estatus oficial de inmediato, sino que también promovió su rango y la colmó de innumerables recompensas. El edicto imperial que la elogiaba fue extenso y brillante, causando sensación en toda la nación. Aprovechando esta oportunidad, la emperatriz persuadió al emperador para que emitiera un edicto que promoviera la escuela de niñas Jintan a nivel nacional en nombre de la corte imperial.
Aunque no pudo ser designada oficialmente como una escuela administrada por el gobierno, se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. En cuestión de meses, las escuelas privadas para niñas surgieron por todas partes. Cualquier familia con los medios, o con hijas que demostraran talento, estaba ansiosa por enviarlas a estas escuelas. Qianzu se convirtió en el segundo lugar después de la capital en establecer una escuela de niñas Jintan. Cuando Sonju asumió el cargo en Qianzu, llevó el mandato de la emperatriz y la placa inscrita por Tintineo. A pesar de estar separados por miles de montañas y ríos, nuestros corazones permanecieron unidos, pero había olvidado las palabras de mi madre. El camino hacia la revolución es largo y arduo, ni siquiera la victoria se logra en un día. Aunque nuestros esfuerzos habían abierto un nuevo mundo para las mujeres, aún tenían que trabajar 100 veces más duro que los hombres para obtener reconocimiento. Esto era especialmente cierto para los ministros conservadores, aferrados a tradiciones obsoletas, rígidos en sus formas, habían disfrutado décadas de satisfacción brindada por la superioridad masculina, incluso un ligero cambio. En la balanza sintieron que el poder patriarcal estaba bajo una amenaza sin precedentes. En casa las mujeres de sus familias, con la mente abierta a nuevas ideas, comenzaron a replicar, impactándolas profundamente. Sin embargo, estaba claro que el emperador apoyaba a Sonju y a Yingling. Incapaces de persuadirlo, se centraron primero en Sonju y Yingling. Sonju, una vez una mujer común, fue el objetivo de asesinos enviados para matarla. Afortunadamente se había encontrado con tales tácticas durante su tiempo en Qianzhou y había contratado guardaespaldas expertos para protegerse. Cuando este plan falló, recurrieron a un plan más cruel. Sonju había jurado ante la corte no casarse nunca, por lo que enviaron todo tipo de hombres atractivos para acercarse a ella, intentando hacerla romper su juramento. Mientras tanto dirigieron su atención a Yingling y le aconsejaron al emperador que la princesa Yingling ya tenía 18 años y era hora de elegir un yerno. Instaron a los clanes nobles a enviar a sus hijos a proponer matrimonio. Cuando Yingling declaró públicamente que no se casaría, lloré amargamente, acusándola de albergar ambiciones traidoras para apoderarse del trono y arrodillándome fuera de las puertas del palacio en protesta. Tampoco me olvidaron en secreto, le susurraron palabras a mi padre. Después de que la emperatriz me permitió regresar a casa, supe que mi padre había arreglado un matrimonio para mí. Naturalmente me negué, pero mi padre ya no era el hombre gentil y refinado que recordaba. Estaba obsesionado con encontrar un sustituto para mi madre, se entregaba al vino y a las mujeres, su pensamiento no era diferente al de los ministros conservadores. Me confinó en mis aposentos y negoció el matrimonio con la familia del hombre, fijando la fecha de la boda para 3 meses después. Cuando hice una huelga de hambre para protestar y supliqué verlo unos días después, me miró débilmente. Como si viera a mi madre a través de mi cara, «Te pareces mucho a Jinyan», dijo, no pude aferrarme a ella, pero puedo controlar tu destino. Tang Tang, padre, no te hará daño. Miré el colgante de jade roto que colgaba de su cintura y no sentí nada más que ironía, justo cuando estaba perdido. Llegaron mensajeros del palacio para llamarme, padre intentó declinar, alegando que estaba enfermo, pero para mi sorpresa, Liu Qingel robó la llave y me liberó. Cuando salí de la mansión con los mensajeros del palacio, vi a padre abofetear a Liu Qingel con fuerza en la cara, al entrar al palacio. Las doncellas me llevaron ante el emperador, se sentó majestuosamente en su trono, mientras Yingling se arrodillaba ante él, con la cabeza gacha, me apresuré a arrodillarme junto a Yingling, sin atreverme a hablar, el tiempo pasó en silencio. Mis piernas se entumecieron antes de escuchar la voz severa del emperador sobre mí. Les pregunto a ustedes dos, ¿por qué desafían los deseos de su padre y se niegan a casarse? ¿Podría ser cierto como ellos? Reclamación, que albergas intenciones traidoras. Yingling levantó la cabeza, su comportamiento tranquilo y digno. Su Majestad, juro que no tengo pensamientos traidores. Me niego a casarme porque no deseo casarme con un yerno y convertirme en una pareja amargada. ¿No traicionaría eso la amabilidad de su Majestad? El emperador se giró hacia mí. ¿Compartes el mismo sentimiento, jovencita? Levanté la cabeza para encontrarme con sus ojos profundos y penetrantes. Su Majestad, no solo estoy de acuerdo con la princesa Yingling, sino que también creo, como lo hace el ministro Sonju, que el talento de una mujer no debe limitarse a las 4 paredes de un patio. Gobernar el país y traer paz a la nación no debe ser la única carga de los hombres.
las mujeres pueden hacer lo mismo, princesa Yingling y yo no rechazamos el matrimonio por terquedad, simplemente no tenemos a nadie a quien amar y albergamos aspiraciones en nuestros corazones. Nuestro único deseo es compartir las cargas de su majestad y servir al país, no tenemos otros motivos. El emperador miró fijamente, me miró durante un largo rato antes de hablar despacio. Eres exactamente igual a tu madre. Le debo una deuda de gratitud a tu madre, y el Gran Rong se ha beneficiado enormemente de su bondad. Se puso de pie y nos dio la espalda. A todos les encanta hablar de ideales. Sonju afirma tener aspiraciones y deseos de servir al país, pero las palabras por sí solas no son suficientes. Deben mostrarme resultados. Les daré 2 años. Para cuando cumplan 20, si no se han ganado el derecho a negociar conmigo, personalmente organizaré sus matrimonios. Esa noche Yingling y yo nos apoyamos mutuamente mientras regresamos a nuestros aposentos del palacio, permaneciendo despiertos toda la noche. Gracias a la intervención del emperador, el matrimonio que mi padre había arreglado para mí fue cancelado. Enfurecido, descargó su ira en Liu Qingel. Un mes después, escuché que Liu Qingel se había divorciado de su padre. Aunque el ministro Liu adoraba a su hija, no pudo comprender su decisión. Ustedes rogaron y suplicaron por este matrimonio. Él la regañó. Ahora que la vida finalmente ha mejorado, ¿por qué quieres pelear otra vez con el príncipe? ¿Qué harás como mujer divorciada? ¿Qué pasa con tus hijos? No puedes vivir en la mansión Liu para siempre. Piensa en la reputación de tus hermanas menores. Liu Qingel se había preparado para los chismes y rumores. Se mudó resueltamente de la residencia del príncipe y no regresó al Ministerio de Derechos. En cambio, fue directamente a la escuela de mujeres Jintan. Estaba en medio de su revolución. Los viejos ministros en mi residencia y la de Yingling siempre estaban saltando arriba y abajo como saltamontes en otoño. Intentaron por todos los medios posibles atraparnos a mí y a Yingling. Cuando Rongbu de más allá de la Gran Muralla vino a pagar tributo con lana y tela y propuso una alianza matrimonial, inmediatamente le pidieron al emperador que enviara a la princesa Yingling a Rongbu para casarse. ¿Cómo podría Yingling estar dispuesta a ser capturada? En el banquete de bienvenida, pateó la mesa e interrogó severamente a los viejos ministros, diciendo: Rongbu se atreve a proponer una alianza matrimonial con nuestro Gran Ron, que esto demuestra que nuestro país es próspero, pero no reflexionan sobre sí mismos. Ustedes, los adultos, no solo carecen del porte de una gran nación, sino que también complacen a Rongbu. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cómo puede una tribu pequeña y estéril atreverse a codiciar a la princesa Di del Gran Ron? No son dignos. La expresión del enviado de Rongbu se ensombreció de inmediato y se marchó furioso. Los rostros de los viejos ministros estaban tan negros como la tinta. Cuando se encontraron con la mirada significativa del emperador y la mirada fría de la reina, bajaron la cabeza avergonzados y se quedaron sentados como si estuvieran en ascuas. Aunque Rongbu era una tribu nómada con tierras áridas, eran valientes y hábiles en la batalla, y sus hombres tenían temperamentos como petardos que podían encenderse con una sola chispa. Por lo tanto, después de que el enviado de Rongbu regresara a la ciudad, usaron la excusa de que la princesa Yingling había ofendido a Rongbu para lanzar una invasión de la frontera y amenazaron con que si el Gran Rong podía enviar a la princesa Yingling. En 3 meses se darían la mano y harían las paces con Rongbu. En la corte los funcionarios se dividieron en 2 facciones y debatieron ferozmente si enviar a Yingling a Rongbu. La facción pro-paz creía que solo era necesario sacrificar a una mujer para lograr la amistad entre los 2 países, así que ¿para qué causar daños y desperdiciar recursos? La facción pro-guerra creía que Rongbu estaba pisoteando el rostro de Gran Ron, y que la princesa Di era de estatus noble. Enviarla a Rongbu no solo sería indigno, sino que también haría pensar a otros países que Gran Rong le tenía miedo, lo que alentaría aún más la arrogancia de Rongbu. Una mujer solo puede comprar una paz temporal, mientras que solo la guerra puede traer una paz duradera. Mientras las 2 facciones discutían ferozmente en el salón del palacio, Yingling se quitó sus elegantes ropas, se ató el cabello y se arrodilló ante el salón. Los disturbios fronterizos fueron causados por Yingling, así que Yingling debería terminarlos, por favor. Padre, envía a tu hija a la ciudad de Jin para detener los disturbios y deja que Rongbu abra sus ojos de perro y vea,
las mujeres de Gran Rong nunca han sido débiles, y la dignidad y el territorio de Gran Rong nunca pueden ser pisoteados ni codiciados por ellas. Gran Rong nunca ha tenido una princesa que se case por la paz, y no sucederá ahora ni en el futuro, replicó la facción pro-paz con burla. Las princesas son mujeres que han vivido en el Palacio Profundo durante mucho tiempo. ¿Cómo pueden entender los asuntos militares? Esto no es un juego de niños, no arruines los asuntos del Estado. La voz de Yingling era contundente y resuelta. No todos ustedes los hombres nacen sabiendo cómo luchar, aunque no tengo fuerza bruta, entiendo estrategia y tácticas. He leído libros militares y viví en la frontera con mi abuelo materno cuando era joven, entiendo la crueldad del campo de batalla mejor que todos los adultos presentes, ya que ya he solicitado la orden, significa que he hecho un juramento militar, dejando de lado la vida y la muerte, y no regresaré a la capital hasta que los perros Rong fueron expulsados de Gran Rong. 3 días después, la reina y yo la despedimos en el pabellón de 10 millas. Aunque el emperador había accedido a la petición de Yingling, nombró a un descendiente de una familia prominente como general principal, y solo le dio el puesto de subdirectora. Cuando Winiang se enteró de esto, empacó su equipaje y quiso ir con Yingling. Dijo que aunque no podía blandir un cuchillo o una lanza, era ingeniosa y de lengua afilada, y podría ayudar a Yingling a pensar en ideas, para que no estuviera aislada e indefensa. Te confío todo en la capital. El convoy que partía desapareció en la puesta de sol, dejando atrás un cielo pintado con innumerables tonos de resplandor crepuscular. Una vez que estuvieron completamente fuera de la vista, me giré para enfrentar el viento sombrío, listo para forjar mi propio camino. Después de que la abuela Hui se fuera, Liu Qingel asumió el cargo de directora de la escuela de niñas Jingtang. La emperatriz. De vez en cuando me citaban al palacio para hablar de los problemas recientes que habían tenido Son Yu o Yingling, y luego enviaban a mis ayudantes de confianza para que transmitieran en secreto mensajes a mi segundo hermano. En la corte Son Yu sobresalía en las actividades literarias, mientras que Yingling brillaba en los asuntos militares. Aunque estábamos dispersos en diferentes lugares, tuve que aprovechar mis propias fortalezas, convirtiéndome en su apoyo tras bambalinas y ayudándolos a tener éxito en sus esfuerzos. Por lo tanto, seguí el consejo de Liu Qingel y aprendí administración doméstica de él. También desenterré muchas notas sobre negocios del antiguo patio de mi madre. La familia Chan que me legó la madre de Jin Jin proporcionó un flujo continuo de riqueza, que luego fue enviada a Qianhu y Jin City. Sin preocupaciones, Son Yu y Yingling podían concentrarse en sus carreras en Daron. Siempre que ocurrían desastres naturales o calamidades provocadas por el hombre, donaba generosamente y enviaba personas para brindar ayuda en caso de desastre de manera destacada. Con el tiempo gané reputación entre la gente y el emperador incluso me otorgó el título de princesa Rensin. Las joyas que me otorgaron se convirtieron en oro y plata, invirtiéndolas íntegramente en la construcción del orfanato y la escuela de niñas. En Son Yu, Jianjing gobernaba Qianhu con gran armonía, y Yingling y Winiang resistían a los invasores Rong en la frontera con su riqueza. Un año después, Liu Qingel finalmente obtuvo los papeles del divorcio. El día que la acompañé de regreso a la mansión del príncipe para trasladar sus pertenencias, los ojos de su padre estaban inyectados en sangre, su cabello estaba despeinado y apestaba a alcohol mientras rugía como una bestia atrapada. Estaba lleno de ira y tristeza, llorando y riendo. Liu Qingel, perdí a Jiang Jingyang para casarme contigo, ¿cómo te atreves a tratarme así? ¿En qué les he hecho daño? ¿Por qué me abandonan? Qingel, no te vayas de principio a fin. Liu Qingel nunca le dio a su padre ni una sola palabra. Mira, no sé qué estaba sintiendo por dentro, pero a juzgar por la mirada plácida en sus ojos, no debería estar triste. Cuando fingí tener experiencia y la consolé, diciéndole que estaba bien llorar si se sentía mal, se rió entre dientes y me tocó la cabeza, diciendo: gracias por dejarme entender que el significado de la vida de una mujer no se limita a ese pequeño patio trasero. La sonrisa en sus ojos la hacía parecer gentil y refinada, completamente sin la mirada cansada que solía tener en los aposentos interiores de la mansión. Finalmente puedo entender a tu madre. Muchas mujeres pasan toda su vida esperando casarse con un buen esposo, apoyarlo y criar hijos, y si la familia del esposo tiene éxito, pueden conseguirle un título oficial y disfrutar de riqueza y gloria. Entonces ese es el final de su vida. Pero en una volví a ver a Limian en un banquete floral ofrecido por la emperatriz. La oí susurrar sorprendida:
¿Cómo puede haber vasos, copas e incluso pastel aquí? Estaba segura de que provenía del mundo de mi madre. A diferencia de ella, que había inventado cosas tan novedosas para independizarse en la antigüedad, Limian quería usarlos para ganarse el favor de la nobleza y aumentar sus posibilidades de casarse con ella. Sus quejas susurradas me llenaron de profundas dudas. Madre, vienes del mismo mundo. ¿Por qué tu ideología es tan contraria a la autosuficiencia femenina que me enseñaste? En esa era libre 1000 años después, aún hay mujeres que consideran complacer a los hombres y casarse con un noble como su meta de toda la vida. Entonces, ¿valen la pena todas las dificultades y esfuerzos que estamos soportando ahora? Mis convicciones vacilaron confundidas, y no pude ignorar la inquietud en mi corazón. Así que envié en secreto a alguien para que vigilara cada movimiento de Limian. Los informes llegaban como golondrinas. Ordenó a sus doncellas que preguntaran por los príncipes y marqueses, esperando encuentros casuales. En sus rutas habituales intrigaba contra sus hermanas en casa, compitiendo por la atención de sus padres, todo por un buen matrimonio, declaró abiertamente en todas partes, mientras una mujer se case bien. ¿Para qué molestarse en trabajar duro y mostrar su cara en público? Simplemente complazca a su esposo y disfrute de la riqueza y el lujo, eso es suficiente. Ella no era una mujer antigua, pero estaba más arraigada en prejuicios antiguos que la mayoría. En 5 años, no todas las mujeres que se graduaron de la escuela de chicas Jintan eligieron permanecer solteras como Sonju y Yingling. La mayoría había encontrado buenos esposos, pero armadas con libre pensamiento, tenían mentes claras y ojos agudos. Incluso si se casaban con la persona equivocada, no quedarían atrapadas en ese patio, encontrarían su propia salida. Aunque mi corazón se sentía pesado, respetaba sus decisiones y su destino. Cuando pensé en los sacrificios hechos por Sonju, Yingling, Wang Yan y los innumerables esfuerzos de tanta gente, mi vacilante resolución se estabilizó como una aguja que fija el mar. Puede que no seamos capaces de cambiar a todas las mujeres, pero cambiar incluso a una parte de ellos ya sería un mundo de diferencia. Sin embargo, subestimé la ambición de Limeón. Después de retirar la vigilancia, ella puso sus ojos en el segundo príncipe, que tenía solo 14 años, no solo tuvo un romance secreto con él, sino que también lo incitó a usurpar el trono. Las mujeres de su mundo poseían un encanto diferente al de las mujeres antiguas. El segundo príncipe estaba completamente cautivado por su disfraz, no solo siguió su consejo, sino que también la consideró su alma gemela. Por lo tanto, los incidentes de concubinas que caían al agua se volvieron frecuentes, algunas se asustaron y abortaron. Un joven príncipe incluso murió debido a un rescate retrasado. Para cuando me di cuenta de que Limeón y el segundo príncipe estaban colaborando, ya habían vuelto sus cañones contra Yingling. Ya que a Yingling se le había conferido el título de protectora de la nación, gran princesa. Sus hazañas y la canción de Sonju se habían difundido entre la gente. Los narradores contaban sus historias en cada esquina, incluso se construyeron templos en su honor. Eran famosas en todo el país y muy queridas por la gente común. Como la hija mayor de la emperatriz y el emperador tenía pocos herederos, el tercer príncipe solo tenía 7 años, el cuarto aún estaba en pañales y las otras jóvenes princesas eran insignificantes. Limeón creía que Yingling era demasiado poderosa y representaba una amenaza para el segundo príncipe. Le aconsejó que atacara primero. Así un soldado herido llegó de la frontera, tocando el tambor imperial para alegar injusticia. Acusó a la protectora de la nación, la gran princesa, de matar a su oficial al mando para apoderarse de los logros militares, incriminar a la tribu de Roma, colaborar con ellos y traicionar al país. También presentó una carta supuestamente escrita por Yingling al Khan de Roma, llena de lenguaje obsceno y detallando un trato. Yingling permitiría que la tribu de Roma se retirara 1000 li, y a cambio la ayudarían a apoderarse del trono con doble reembolso posterior. Aunque el plan era burdo y sus defectos obvios, fue extremadamente cruel. Primero buscó arrastrar a Yingling de su pedestal con acusaciones de escándalo sexual, destrozando su imagen noble. Segundo, negó por completo sus logros militares, insinuando que había intercambiado su cuerpo y traicionado a su país por gloria y que albergaba ambiciones por el trono. Todo lo que había hecho podría ser calificado como traición ávida de poder. Yingling no fue encarcelada, pero su título fue despojado y fue confinada en su mansión de princesa bajo fuerte custodia. La emperatriz suplicó por ella, quitándose las horquillas y postrándose afuera del palacio de Changui durante 3 días sin descanso. No solo no pudo ver al emperador,
sino que también fue castigada con 3 meses de confinamiento. Intenté entrar al palacio, pero fui detenido por eunucos. Poco después, recibí una carta de Wanyan instándome a no actuar imprudentemente. Unos días después, se difundió la noticia de que el emperador se había peleado con la emperatriz. Tras el caso de la princesa Yingling, se enfureció tanto que escupió sangre y cayó en coma, quedando inconsciente. Los ministros conservadores, al ver la dirección en la que soplaba el viento, recomendaron apresuradamente al segundo príncipe que se hiciera cargo de los asuntos de Estado. Una vez en el poder, su primera acción fue cerrar la escuela de niñas Jintan, eliminar a los disidentes y convocar a Sonju de regreso a la capital. Limian, confiada en que pronto se convertiría en la princesa heredera, fue inundada de halagos por parte de las damas nobles. Envalentonada, comenzó a referirse a sí misma como la prometida del segundo príncipe, frecuentando su mansión e incluso discutiendo con sus concubinas. Cuando estaba disgustada, las golpeaba y regañaba. Al enterarse de que una concubina estaba embarazada, la obligó a beber poción de cártamo, lo que le provocó un aborto espontáneo y la dejó infértil de por vida. El segundo príncipe, profundamente enamorado, no solo no la culpó, sino que la adoró aún más. Envalentonada por esto, se volvió aún más imprudente. Cualquier dama noble que se rumoreara cercana o favorecida por el segundo príncipe sufriría una desgracia al día siguiente. En solo medio mes el pánico se extendió entre las damas nobles de la capital. Casualmente Sonju llegó a la capital en ese momento. Corrí a verla. Se veía demacrada. Apenas tuvimos tiempo de intercambiar algunas palabras antes de que los mensajeros del palacio se apresuraran a llamarla. Poco después se supo que había violado su juramento y estaba embarazada de 2 meses. El segundo príncipe la arrestó de inmediato y la sentenció al exilio. Abrumado por una ansiedad indescriptible, corrí a buscar a Limian. Limian no me tomó en serio. Sus ojos se llenaron de desprecio por quienes se atrevían a oponerse a ella. Su excelencia, sé por qué está aquí, pero no puedo ayudarla, dijo con frialdad. ¿Por qué no disfrutaba de su riqueza y estatus en silencio? En cambio, tuvo que causar problemas como piojos corriendo. Alrededor por Erlangs, la gran causa del segundo príncipe, tienes que ser sacrificada, incluso deberías agradecerme por perdonarte la vida. Como mujeres, ¿no es mejor conocer tu lugar, casarte, tener hijos y mantener a tu familia en orden? Pregunté la pregunta que había persistido en mi corazón, ¿no eres del mundo moderno? ¿Por qué tienes esas opiniones? Abrió los ojos con sorpresa, no esperaba que supiera su secreto, pero su cautela rápidamente se convirtió en un ridículo sin fin. ¿Y que si soy del mundo moderno? Nadie dice que las mujeres modernas no puedan confiar en los hombres. Es ridículo que ustedes, mujeres antiguas, se engañen a sí mismas al comenzar una revolución femenina en una dinastía feudal. ¿De verdad creen que después de miles de años de superioridad masculina, los prejuicios desaparecerán solo por unas pocas de ustedes? ¿Creen que las mujeres tendrán una vida más fácil una vez que sean liberadas y libres? Solo los tontos creen que pueden vivir bien confiando en sus propias manos y trabajo. No se han dado cuenta de que ya sea en los tiempos antiguos o en los tiempos modernos, las reglas del mundo son siempre las mismas, los débiles dependen de los fuertes. ¿Por qué no seguir la corriente? ¿Por qué debes nadar contra la corriente? Negué con la cabeza mientras miraba su rostro codicioso y ambicioso. Déjame, perseguir la riqueza y el lujo sin mover un dedo es tu elección. Pero como alguien con un alma moderna que se ha beneficiado de una educación y un entorno que promueve la independencia de las mujeres. Aún no comprendes el verdadero significado de la revolución, incluso si los prejuicios no se pueden erradicar, incluso si hay mujeres como tú en 1000 años, incluso si Sonju, Yingling y yo nos encontramos con destinos trágicos, mientras podamos darles a las mujeres el derecho a elegir. Espacio para avanzar y el coraje para comenzar de nuevo cuando se arrepientan de sus elecciones, marcharemos hacia adelante sin dudarlo incluso si nos cuesta la vida. Viendo las complejas emociones parpadear en su rostro, me di la vuelta y me alejé. Se necesitó una fortuna en oro y plata para asegurar una audiencia con Sonju en prisión. Afortunadamente, aunque su tez estaba pálida, su espíritu estaba intacto. Cuando le pregunté cómo había quedado embarazada, sonrió levemente y preguntó por Yingling y por mí. La mansión de la princesa estaba fuertemente custodiada, ni siquiera una mosca podía entrar. La única tranquilidad provino de los mensajes de Wanyan, confirmando que Yingling estaba a salvo.
Mientras tanto, después de mi enfrentamiento con Limian, el segundo príncipe había comenzado a suprimir mi negocio con tácticas deshonestas. No tuve más remedio que cerrar temporalmente para evitar más pérdidas. Al ver mi expresión pesada, Son Yu tomó mi mano cálida y firme, tal como una vez sostuve a Yingling. ¿Lo has olvidado? Una sola chispa puede iniciar un incendio en la pradera. Cuando regresé a casa, Wang Yan me estaba esperando. Después de que se fuera, inmediatamente escribí una carta, rogándole a Liu Qingel que se la entregara a la emperatriz viuda en el palacio. Ella aceptó de inmediato, guardando cuidadosamente la carta. Al día siguiente, la dama Liu entró en el palacio con la excusa de visitar a una concubina del clan Liu. Pocos días después, se difundió la noticia de que Limian había ofendido a la emperatriz viuda en palacio. Fue castigada con 20 bofetadas y se le prohibió volver a entrar. Mientras tanto, Wang Yan, llevando consigo un obsequio de Son Yu en prisión, corrió a Chengdu a caballo. Fingí estar enferma y me quedé en casa. A altas horas de la noche, tomé el paquete que Liu Qingel había empacado y desaparecí en la vasta oscuridad. Desafiando el viento, la escarcha, la lluvia y la nieve, cabalgué sin parar hasta Jincheng. Un mes después, el día del exilio de Son Yu, Wang Yan y yo nos encontramos en la puerta de la ciudad. Detrás de cada una había cientos de mujeres, polvorientas pero decididas. El tiempo apremiaba y no teníamos oportunidad de intercambiar cumplidos. Corrimos al patio del tambor Dengguan, donde los ciudadanos podían tocar un tambor para apelar las injusticias. Lo más rápido posible, el estruendoso redoble alertó a todos los funcionarios civiles y militares, así como a los residentes de la capital. Quien quisiera apelar una injusticia tocando el tambor debe primero soportar 20 golpes de bastón antes de exponer su caso. Wang Yan se adelantó ante mí, mientras presentaba la petición manchada de sangre firmada por decenas de miles de personas de Chengdu. Los cientos de mujeres que se habían ofrecido a viajar a la capital para defender el caso de Son Yu lloraron amargamente. La multitud se conmovió hasta las lágrimas, se arrodilló en masa exigiendo que la petición fuera entregada al emperador, quien acababa de despertar y estaba revisando casos. Algunos incluso gritaron enojados. La ministra Son es una buena funcionaria, estar casada y embarazada no le impide servir al pueblo. El emperador es benevolente, solo la restaurará a su condición de plebeya, no la exiliará. ¿Es este el segundo príncipe actuando por egoísmo? En ese momento avancé y toqué el tambor Dengguan. Cuando grité en voz alta, acusé al segundo príncipe de colaborar con el enemigo, traicionar al país y falsificar pruebas. Difamando a la protectora de la nación, la gran princesa, conspirando para asesinar al emperador, las puertas del palacio, firmemente cerradas, finalmente se abrieron con un crujido. Allí estaba el segundo príncipe con el rostro pálido. Con un gesto de su mano, varios guardaespaldas desenvainaron sus espadas y cargaron contra nosotros. Los espectadores gritaron y se dispersaron, pero nos mantuvimos firmes. Justo cuando las espadas estaban a punto de caer sobre nuestras cabezas, una voz majestuosa retumbó desde las puertas del palacio. ¡Alto! Era la emperatriz viuda. Al verla, el segundo príncipe apretó los dientes, forzando una expresión inocente, gritó indignado. Son ellos los que difunden mentiras y me acusan falsamente. Wang Yan y estas mujeres están desafiando la autoridad imperial. No les importan sus vidas. La emperatriz viuda lo miró fijamente durante un largo rato, hasta que le temblaron las piernas y un sudor frío le corrió por la espalda. Entonces habló con frialdad: Consorte In, tu madre albergaba ambiciones traidoras y envenenó la medicina del emperador. Acabo de arrestarla y le di una taza de vino envenenado para expiar sus crímenes. Vete ahora, y aún podrías verla una última vez. Al oír esto, el segundo príncipe gimió de dolor, todavía un niño de 14 años, montó en cólera, señalando a la emperatriz viuda y gritando órdenes a sus leales guardaespaldas. Maten a esta vieja bruja y a todos ellos. Claramente había planeado usurpar el trono pronto. A su orden, miles de soldados invadieron la ciudad imperial, sosteniendo espadas y lanzas, avanzando amenazadoramente. La emperatriz viuda estaba claramente conmocionada por la audacia del segundo príncipe. Atreviéndose a asesinar a su abuela y primo a plena luz del día, en ese momento crítico el sonido de cascos de caballos retumbó desde lejos, cargando contra las filas rebeldes. Escuché a las mujeres detrás de mí gritar emocionadas: la protectora de la nación, gran princesa, princesa Tintineo.
Viendo a Tintineo ilesa, liderando un vasto ejército como un guerrero divino descendiendo del cielo, el segundo príncipe entró en pánico y rápidamente cayó en desventaja. En poco tiempo, todos los rebeldes fueron capturados. Cuando entramos en palacio, el emperador ya se había despertado. La emperatriz estaba sentada junto a su cama, dándole medicinas. Al ver al segundo príncipe derrotado, el emperador montó en cólera y le arrojó una pastilla a la cabeza. Luego lo degradó a plebeyo y lo condenó a cadena perpetua. Cuando le dijeron que cientos de mujeres de Qianzu y Jinchen seguían arrodilladas fuera del palacio, ofreciéndose a testificar. El emperador nos miró fijamente a Jinglin y a mí, ordenando a los eunucos que las dejaran entrar. Aunque las mujeres miraban a la corte imperial con asombro, permanecieron tranquilas y dignas. Relataron los logros de Sonju en Qianzu, las dificultades de Jinglin en Jincheng y las mentiras del soldado herido con todo detalle. Cuando el emperador vio la petición manchada de sangre firmada por decenas de miles, ordenó de inmediato que se llamara al grupo de exiliados de Sonju. Afortunadamente el grupo solo había llegado a las afueras de la capital. En poco tiempo Sonju se arrodilló ante la corte imperial. Las mujeres de Qianzu lloraron al verla demacrada. Los ojos de Sonju también se llenaron de lágrimas al ver esos rostros familiares. Cuando el emperador le pidió que explicara lo sucedido, ella no dijo nada, solo se inclinó y dijo: «Violé mi juramento y estoy dispuesta a aceptar el castigo». Las mujeres de Qianzu se arrodillaron y se inclinaron repetidamente, implorando clemencia al emperador. El emperador solo preguntó una cosa: ¿quién era el padre del niño? Sonju se congeló por un momento, sus ojos se oscurecieron mientras negaba lentamente con la cabeza. No fue hasta que nos ayudamos mutuamente a salir del palacio y vimos a Wanyan corriendo hacia nosotras llorando que nos dimos cuenta de que habíamos escapado de la muerte. Con la verdad revelada, la injusticia de Jinglin fue absuelta. El emperador le restauró el título de gran princesa protectora de la nación y le otorgó un feudo adicional como consuelo. En cuanto a Sonju, el emperador no la exilió ni la destituyó de su cargo al enterarse de que el padre del niño era el padre. Ya había fallecido. Reflexionó y dijo: la ministra Son es diligente, pragmática y ha hecho grandes contribuciones. Es un talento excepcional para gobernar. Sería una lástima privar al pueblo de una funcionaria querida y a la corte de una ministra capaz por un juramento severo. Tener hijos es un regalo del cielo. No puedo ir en contra de la voluntad del cielo. Por lo tanto, la sentencio a perder 2 años de salario y la degrado un rango. Luego promulgó una nueva ley: todas las mujeres mayores de 20 años, casadas o no, podían registrarse como hogares independientes. Esta ley conmocionó a toda la nación. Innumerables mujeres lloraron de alegría y vitorearon. Al día siguiente Liu Qingel se levantó temprano y fue a la oficina del gobierno. Cuando recibió el documento de registro del hogar con su nombre, invitó a Jinglin, Sonju, Wanyan y a mí a un banquete de celebración. Durante el banquete brindamos. Ministra Son, gracias a usted, nuestra revolución ha dado un gran paso adelante, dijimos. Sonju sonrió suavemente, acariciando suavemente su vientre. No era. Hasta que nació su hija, supe que el inesperado nacimiento de la niña también era obra del segundo príncipe. Sin embargo, el padre de la niña se había enamorado perdidamente de Sonju durante sus interacciones. Por lo tanto, cuando Sonju estuvo en peligro, no dudó en tomar un cuchillo por ella. No sabía si Sonju lo amaba, pero estaba seguro de que esta extraordinaria mujer nunca dejaría que el amor la detuviera. Tras la caída del segundo príncipe, la mansión del ministro de Obras fue confiscada por culpa de Limeón. Como instigadora, Limeón fue condenada a muerte por decapitación. El día antes de su ejecución, la visité en prisión. Estaba despeinada, como una loca. Esto no está bien, murmuró. Soy una viajera en el tiempo, debería ser emperatriz, soy del mundo moderno, ¿cómo pude perder contra esta gente antigua? Maldita sea, ese inútil del segundo príncipe, debí haber apostado por el caballo equivocado. Cuando me vio, Limeón se abalanzó sobre mí como un tigre hambriento, intentando atraparme a través de los barrotes de la prisión. Tong Satang, mi nombre de cortesía, no te confíes, gritó. ¿Crees que tu revolución ha triunfado? ¿Crees que pasarás a la historia? Te lo diré, estos hombres solo te están utilizando, ¿qué son las mujeres para ellos?
¿Cómo podrían respetarte o valorarte? Las mujeres nunca jamás derrotarán a los hombres nunca mirarán a las mujeres de manera diferente. Intentar luchar por los derechos de las mujeres bajo el régimen patriarcal es una ilusión absurda, rió maniáticamente. Solo le dije al carcelero que le trajera una cena abundante, luego me di la vuelta y me fui. Después de este incidente la salud del emperador se deterioró aún más. Siempre había sido débil, y el veneno que la consorte y ni el segundo príncipe le habían dado estaba destinado a matar, por lo que le quedaron muchas secuelas. En 2 años el emperador estuvo postrado en cama la mayor parte del tiempo, incapaz de asistir a la corte. La emperatriz gobernaba en su nombre y cuando ocasionalmente estaba lúcido, invocaba a Yingling. Para enseñarle a revisar los memoriales, presentí algo vagamente, pero los funcionarios civiles y militares fueron aún más perspicaces, aunque nadie se atrevió a hablar de ello. Un año después, en un día en que el espíritu del emperador estaba mejor, convocó en secreto a Sonju, Yingling y varios ministros clave al palacio. Cuando las puertas del palacio se abrieron, el eunuco levantó un edicto imperial y proclamó al mundo que a partir de ese día, las mujeres también podrían participar en los exámenes imperiales, tomando los mismos exámenes que los hombres, pero en salas separadas. Quienes aprobaran podrían ingresar al servicio oficial. Ese mismo año, innumerables mujeres acudieron en masa a las salas de exámenes en todo el país. Después de numerosas rondas de exámenes, 26 mujeres obtuvieron puestos oficiales, la mayoría de ellas graduadas de la escuela femenina Jintan. La protectora de la nación, la gran princesa, y yo volvimos a ser famosos. A la edad de 27 años, la salud del emperador fluctuaba entre buena y mala, y Yingling se hizo cargo de gobernar el estado en su lugar. Al principio, algunos ministros de alto rango fuertemente se opusieron, pero como Yingling manejaba los asuntos estatales con soltura y competencia, su resistencia fue disminuyendo gradualmente. Tras un año de gobierno, el clima fue favorable, las cosechas florecieron y la gente vivió en paz y prosperidad. Solo entonces los ministros finalmente lo aceptaron de buena gana, cediendo a su autoridad sin quejarse. De vez en cuando, yo aconsejaba en privado a Yingling, instándolo a no trabajar demasiado y a considerar el asunto de su matrimonio. Él sonreía y me tomaba el pelo a cambio. Princesa de Ren, eres despiadada. A pesar de 4 años de espera, el ministro Zon aún no ha obtenido ni una sola palabra tuya. No fue hasta un día, cuando la tía Grey me dijo que Yingling había sido herido en la batalla de la ciudad de Jin, y que nunca podría volver a tener hijos, que finalmente comprendí la enormidad de su sacrificio. A medida que mi padre envejecía, un día se encontró inesperadamente con Liu Qingel en la calle. La encontró aún más hermosa y cautivadora que cuando vivía en nuestra mansión. De repente, recordando todas sus virtudes, comenzó a pararse afuera de su residencia día tras día, llamándola con profunda devoción, aferrándose a ella como un perro persistente. Finalmente fueron las varias alumnas a las que enseñaba las que ya no pudieron soportar su persistencia, recogieron piedras y lo ahuyentaron, obligándolo a retirarse. Pasó otro año con la paz prevaleciendo en todo el reino, las mujeres finalmente se ganaron el derecho a hablar en la corte. Cuando llegó la 5ª propuesta formal de matrimonio del funcionario de rango medio, no me negué, pero puse una condición: quería emprender un viaje para ver cierto lugar. Si no regresaba en un año, podría casarse con otra mujer. Esa noche un rayo de luz cayó repentinamente del cielo sobre la mansión del príncipe concubino y se desvaneció en instantes. Además, escuchando al cielo, soy la princesa más estimada de Darron, no solo la hija mayor, sino también descendiente de la línea directa de la consorte imperial, por lo tanto, nadie en el palacio se atreve a faltarme al respeto y los mayores me miman inmensamente, pero nunca me sentí verdaderamente feliz. En cambio, cada vez que la luna estaba alta, recordaba mi infancia montando a caballo y jugando libremente con el viento aullando en la frontera. En la casa de mi abuela, más allá de las tierras fronterizas, mi abuelo materno era un general que custodiaba la puerta sur, y mi abuela materna provenía de una familia de eruditos, por lo que mi madre, la emperatriz, era excelente tanto en etiqueta como en las artes, así como en asuntos de almizcle y jade. Escuché de la niñera al lado de mi madre que el emperador favorecía mucho a mi madre, de lo contrario, no habría superado las voces disidentes cuando aún era el príncipe heredero y nombró personalmente a mi madre como princesa heredera.
Era escéptico al respecto, pensando que era solo la niñera tratando de persuadirme, porque antes de cumplir 8 años, siempre vi a mi madre rechazar al emperador, y el emperador se marchaba con una cara fría y un movimiento de sus mangas. Y en el banquete del primer cumpleaños del segundo príncipe, mi madre fue acusada por todos. Al intentar dañar a la consorte In, el astrólogo imperial también dijo que choqué con el segundo príncipe, y el emperador tampoco habló por nosotros. Ese año fue la primera vez que mi madre fue despojada de su autoridad sobre los 6 palacios. Después de eso, el poder sobre los 6 palacios fue como una cometa en libertad, volando repetidamente a manos de otras concubinas. En poco tiempo volví a estar en manos de mi madre, y mi padre me envió a casa de mis abuelos maternos a las afueras de Nangwon. Aunque fui descuidado y en desgracia, pasé los 3 años más felices allí. A pesar de la ocasional invasión tribal de Nangwon y la falta del ajetreo, el bullicio y la comodidad de la capital, no tuve que seguir las reglas públicas, acatar la etiqueta ni preocuparme por mi imagen. Podía vagar libremente por montañas y ríos, cantar a mi antojo y galopar libremente a caballo en Nangwon. Podía ser un águila joven que se atrevía a probar sus alas, elevándose hacia el cielo, dejando atrás el palacio. De lo contrario, sería un pájaro atrapado en una jaula de oro, capaz de mirar solo al cielo para siempre. Por lo tanto, cuando regresé al palacio y me enfrenté a las pedantes palabras de los eruditos confucianos sobre la etiqueta femenina, sentí una molestia infinita. ¿Por qué las mujeres deben ver el matrimonio y la competencia por los favores como sus objetivos de toda la vida? ¿Por qué las mujeres deben estar atadas a tantas restricciones? ¿Por qué las mujeres ni siquiera tienen derecho a salir libremente y tomar decisiones? ¿Por qué las mujeres no pueden alcanzar el éxito y hacerse cargo de sus propias vidas como los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? No fue hasta que Tang Tang llegó al palacio que me señaló una dirección para salir de mi confusión. Si él encendió el fuego en mi corazón, entonces la tía Ui Sonju, Ching'e y la señora fueron la brisa primaveral que lo hizo posible. Quemar de nuevo. Tras el fracaso de la rebelión de los 2 emperadores, la salud del emperador se deterioró aún más. La emperatriz a menudo permanecía a su lado, y los 2 ya no actuaban como sus jóvenes, siempre listos para enfrentarse como armas desenvainadas. Aunque hablaban poco, siempre podía sentir su calidez cuando ofrecía mis respetos. Cuando cumplí 30, llegó la hora del emperador. Me llamó solo a su lado y me miró fijamente durante un largo rato. Recordé a la emperatriz ansiosa fuera de la puerta y observé la figura esquelética del emperador en la cama, sintiendo una tormenta de emociones. Sabía lo que quería decir: Su Majestad, tenga la seguridad de que el trono imperial de Tatong pertenecerá para siempre a su heredero, leal a la casa Son. Con un último aliento, me pidió que trajera a la emperatriz. En ese momento el tercer emperador había cumplido 17 años, cada funcionario de la corte tenía sus propias agendas y comenzaron a competir en secreto en 2 facciones. Sin embargo, el tercer emperador era un tipo perezoso. Solo quería vivir la vida ociosa y privilegiada de pelear pájaros y pasear perros todos los días. Cuando los funcionarios buscaron refugio en secreto con él, corrió a la mansión de la princesa tarde en la noche, tomó mi mano y dijo con seriedad: querida hermana imperial Huang, eres una mujer talentosa y de gran ambición, no entiendo nada. ¿Cómo me atrevo a codiciar este puesto? ¿No sería eso dañar a la gente, esos viejos tontos pedantes? Ahora las mujeres pueden ser funcionarias y lo hacen incluso mejor que los hombres. ¿Por qué las mujeres no pueden ser emperadoras? Perdóname por favor y deja que tu hermano pequeño se aferre a tu pierna. En realidad, ya había enviado gente para vigilarlo en secreto durante varios años. De hecho, fue como dijo, era un alma despreocupada sin intención de conspirar, así que lo hice cambiar de dirección y me esforcé por tener más buenos hijos. 7 días después nuestro padre imperial falleció, y nuestra madre imperial se puso canosa de la noche a la mañana, mientras sonaban las campanas de la ceremonia de entronización. Mi mirada recorrió los rostros de los funcionarios civiles y militares, vi las expresiones confiadas de las funcionarias y los ojos respetuosos y temerosos de los funcionarios masculinos mientras caminaba paso a paso hacia la posición suprema. En el capítulo adicional sobre Sutang, después de que el rayo de luz se disipara, volví a ver a mi madre. Aunque tenía más de 50 años, seguía siendo la figura gentil que recordaba. Después de regresar de la antigüedad, nunca se volvió a casar. Al verme no se sorprendió, solo me abrazó con lágrimas en los ojos.
Luego me explicó las diferencias entre la vida moderna y la antigua y me enseñó a usar dispositivos modernos de alta tecnología. 3 meses después, finalmente pude adaptarme a esta era. También descubrí que a los 28 años se consideraba solterona en la antigüedad, y una solterona soltera era aún más rara, pero era diferente en los tiempos modernos. Había muchas mujeres que no se habían casado a los 28, eran activas en todos los ámbitos de la vida, tenían pensamientos independientes, energía vibrante y una pasión por una vida de infinitas posibilidades. En poco tiempo me había integrado entre estas mujeres. Cuando veía dramas históricos en la televisión, no pude evitar preguntarle a mi madre qué había sucedido con Darrong en los registros. Mi madre sonrió y negó con la cabeza, diciendo que la historia de Darrong aún no se había descubierto. En el largo desarrollo de la historia, solo hay unos pocos registros fragmentados de las generaciones posteriores que rodearon a Darrong. Durante las vacaciones de verano, mi madre me llevó por todo el país. En cada lugar que íbamos visitaba museos y museos de historia étnica. Cuando llegamos a un museo histórico de la Revolución Republicana, estaba aprendiendo cuidadosamente sobre la historia revolucionaria de esta era cuando una voz infantil nítida vino de repente desde un lado. La vida es preciosa, pero el amor es más valioso. Si es por la libertad, ambos pueden ser sacrificados. Mamá, ¿qué significa eso? La mujer amorosa se agachó y respondió suavemente, esto significa que los mártires revolucionarios derramaron su sangre y sacrificaron sus vidas y amor por el bien de la vida libre que tenemos ahora. En mi mente la imagen de Grai Nian con sus dedos cortados. Hingling, quien no podía tener hijos y la indomable canción que de repente apareció, en este año moderno, absorbí vorazmente el conocimiento técnico práctico y diseccioné los sistemas nacionales, aunque no sabía por qué lo estaba haciendo. Mi ser interior siempre me guió para aprender, un día. Mientras mi madre y yo estábamos viendo las noticias de actualidad, una noticia arqueológica de repente interrumpió. A las 9 en punto de esta mañana, expertos en arqueología descubrieron una antigua tumba real en la aldea X de la ciudad. El examen del epitafio reveló que registraba una dinastía que históricamente estaba perdida, la dinastía Darrong, y la ocupante de la tumba era una princesa de esta dinastía. El epitafio registró los grandes logros de la princesa en ayudar a la emperatriz reinante en el gobierno de los funcionarios, afirmó la existencia y los logros de la emperatriz de la dinastía Darrong. Y nos permitió vislumbrar que el estatus de las mujeres en la dinastía Darrong en ese momento no era inferior al de los hombres. Mi madre pareció sentir algo, me acarició suavemente la cara, me miró profundamente con ojos nostálgicos. Luego me dio una palmadita en el hombro. Rayos de luz familiares me envolvieron y entré en ellos con un bramido lleno de nuevo conocimiento. Cuando abrí los ojos, vi a Hingling, vestida con una túnica amarilla, imponente y majestuosa, Uinian, que se había convertido en una funcionaria, Sonju. Sosteniendo a su hija y comprendiendo las condiciones de la gente, Liu Qingel, preparando inscripciones a la luz de las velas, y Zhong Xilang, esperando en el lugar, el final.